sobre el consentimiento informado en la parte de obstetricia y ginecología. Bueno, empezando un poco con la introducción del consentimiento informado, este se dice que fue citado aproximadamente unas 9 veces entre 1930 y 1956, pero fue hasta 1957 donde fue citado por primera vez en una legislación en California. Y por este motivo fue que hubieron varias sentencias en Estados Unidos y finalmente se dice que este consentimiento informado es un derecho de los pacientes, pero a su vez es un deber de los médicos. Durante mucho tiempo y hace muchos años se entendía que la relación médico-paciente estaba en un contexto paternalista, es decir, vertical, que se basaba principalmente en la beneficencia, donde era el médico el que tomaba la decisión de tratamiento basado solamente en su criterio personal, sin consultar ni saber la opinión del paciente. Pero es así como al pasar de los años hubo una nueva relación médico-paciente y esto se dio porque se reconoció de que el paciente tiene derechos y tiene libertades. También hubo cambios en la tecnología, también hubo una complejidad en la estructura sanitaria y la aparición de nuevas enfermedades. Entonces ya esta relación médico-paciente hizo de que se base más en la autonomía y en la decisión de la persona que va a recibir esta atención. Cuando retrocediendo un poco más, este consentimiento informado se remonta desde la era pre-hipocrática, donde nos manifiesta que existían grandes diferencias entre la atención médica en los hombres libres y en las personas que eran esclavos. Y esto lo manifestó gracias a Aristóteles, que una vez que se encontraba enfermo fue a donde un médico y le dijo esta frase de no me trates como un pollero ni como uno que cava la tierra, sino que después de ilustrarme primero la causa, me tendrás así presto para obedecer. Entonces es gracias a esto de que se dio cuenta que había una gran importancia en la participación del paciente en las decisiones médicas. Bueno, siguiendo con el desarrollo, ya había dicho que hace años la relación médico-paciente era verticalista y esto se dio por Hipócrates, y aquí se tomaba en cuenta de que el médico era como el tutor, era quien tomaba las decisiones, quien quizás podía decidir a costa de su beneficio, que podía mentir o que podía tener un engaño hacia el paciente y ocultar mucha información. Y el paciente o el enfermo actuaba como un desvalido. Bueno, es así que gracias a Hipócrates surgió lo que es la tolerancia en el tiempo renacentista, pero al pasar de los años, ya en la época de la Ilustración, esto se convirtió en la autonomía, que se basa en la idea de Kant, que dice que la ley moral no puede prevenir fuera del sujeto. Bueno, años después surge una resolución en Estados Unidos donde nos dan 4 características principales del consentimiento informado. El primero es el consentimiento voluntario en 1947, que se da consecuencia de los crímenes nazis que había en Alemania y también de los crímenes que hubo en el Instituto de Frankfurt. Luego sigue la otra característica, es el consentimiento informado propiamente dicho, en 1957, que ese se da por consecuencia del caso Salvo, donde dice que el derecho informado debe tener calidad y el médico debe tener el deber de brindar la información correcta. Luego, la tercera característica es el consentimiento válido en 1982, donde dice que el consentimiento informado debe ser un documento formal y que se mide la capacidad del paciente. Y por último, que es el consentimiento informado auténtico, es que dice que debe haber una información auténtica y que se basa mucho en los valores del paciente. Y este fue dado, ese es el auténtico en 1990. Y bueno, es así como el contenido moral del consentimiento informado se fortaleció gracias a la bioética y más aún gracias a los trabajos de Potter en 1970. Entonces, para poder tener como fin el consentimiento informado deben haber 2 momentos principales. Primero, la información del paciente sobre el proceder a realizar, que no tenga dudas y, muy importante, respetar sus opiniones y sus culturas. Y el último es la aprobación del mismo. Y esta, la imagen de acá de la izquierda,
imagen donde nos muestra el pensamiento de Gracia, donde nos dice que aquí están los 4 principios, pero que estos no están en un solo plano, sino que están en 2 planos diferentes. Por un lado, la no maleficencia con la justicia, y luego la autonomía con la beneficencia, pero que son complementarios. Entonces, es así como nos dan 5 elementos para este consentimiento. Primero, la información, que hay una correcta información. En el caso de lo que nos estamos enfocando, que es la obstetricia y la ginecología, por ejemplo, cuando se va a realizar una ligadura de trompas, es importante que la paciente sepa que no va a poder volver a tener hijos y que tenga todo el conocimiento necesario antes de firmar el documento. Luego también que haya voluntariedad, seguido de que tenga competencias, es decir, que el paciente tenga la capacidad de entender y de poder aceptar el proceso que se le va a realizar, la comprensión y finalmente el consentimiento que se da a través de una firma. Bueno, ahora ya para centrarnos más en la obstetricia y ginecología, bueno, esta es una de las especialidades más demandadas y se da porque no solamente está en el caso de complicaciones, no solamente está en peligro la vida de la madre, sino también la vida del bebé. Y es una especialidad donde hay muchas complicaciones, principalmente en la atención del parto y durante todo el proceso del embarazo. Entonces es por esto de que es muy indispensable que haya una buena comunicación obstetra-gestante o el ginecólogo, porque cuando hay algún problema se tiene que actuar de forma rápida. Entonces es necesario de que la gestante conozca todo el procedimiento para poder decidir de una manera más rápida. Entonces es necesario que conozca los riesgos, cómo es que esto se resuelve y cómo puede desarrollarse todo el parto. Entonces en la información debe haber una gran participación de la gestante que cumpla con la obligación legal y para que evite el reclamo. Es así como la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, nos dice que el consentimiento informado es una constancia que se obtiene con libre albedrío, sin amenazas ni incitación de nada, es decir, que la gestante es la que decide por sí misma, y es por eso que crea un comité para los aspectos éticos de la reproducción humana y la salud de la mujer. Y en el 2003 hace un marco de referencias éticas donde nos señala 2 puntos principales. El primero es que la salud reproductiva y sexual es también un derecho humano, dado que las mujeres son esenciales para la estabilidad social y económica y el progreso de todas las sociedades. Y por último señala que la salud sexual y reproductiva es un asunto urgente que atañe a todo el mundo entero. Esto se da por la gran carga de mortalidad y morbilidad materna de las gestantes, y ya que ellas son las que cumplen el rol de la reproducción. Entonces, para el proceso del consentimiento informado de las gestantes, es necesario que haya un proceso de toma de decisiones libre de prejuicios y de coerción, respetando sus culturas y sus religiones. Segundo, que permita a la mujer tomar decisiones informadas sobre su salud y la reproducción sexual. Tercero, necesidad de actuar solo después de obtener el consentimiento informado. Y por último, es necesario que, en caso de que la gestante tenga una religión presente o muchas culturas presentes, que haya alternativas de tratamiento de acuerdo a estas circunstancias. Bueno, en el caso del consentimiento informado obstétrico y ginecológico son muy diferentes. Por ejemplo, en el obstétrico debe haber consentimiento informado en todo el proceso de trabajo de parto. También puede dar en el legrado obstétrico, la que es importante, que es para la prueba rápida del VIH y sífilis, y también para la episiotomía, que es el primer corte que se realiza para lo que es el parto. En el ginecológico, unos ejemplos son el legrado uterino biópsico, la ligadura de trompa, obviamente la cesárea, la histerectomía y el legrado uterino. Bueno, y aquí pues son unos ejemplos de consentimiento de ginecología y obstetricia. Este es en el caso de un parto normal, que es en obstetricia, aunque hay algunos hospitales y en otros países donde el parto normal lo realiza el ginecólogo y no la obstetra. Entonces aquí en este consentimiento nos detalla la información sobre cómo es que se desarrolla este parto. Aquí están las lesiones que pueden haber, todo lo que puede ocurrir, las complicaciones. Y un aspecto importante es cuando el embarazo se considera de alto riesgo. Y aquí están los puntos
información y donde el paciente firma, donde dice que puede haber una revocatoria y su firma y su huella si es necesario. Bueno, este es en el caso de una cesárea, que ya obviamente es parte ginecológico. Aquí dice más información. Aquí lo principal es que las tantas complicaciones que puede haber. También debe haber el consentimiento en el caso de la anestesia y para el tipo de que sea. Aquí algo importante es que le pide que escriba sí o no si es que ha entendido toda la información dada anteriormente. Y bueno, aquí siguen las firmas, el testigo y la huella. Bueno, aquí está el consentimiento para una ligadura de trompas. Esto es un ejemplo. Donde también aquí recalca mucho el hecho de que no va a poder volver a tener hijos y que tenga presente eso. Más información, complicaciones e igualmente no. Este es el caso de una histerectomía vaginal que cuando se extirpa el útero obviamente tampoco va a volver a poder quedar embarazada. Bueno, se explica esto, obviamente otras complicaciones. Aquí otra vez se le pregunta si, para que escriba si está de acuerdo o no, o si ha entendido todo lo anterior, la firma, la huella y también la revocatoria. Aquí otra para la histerectomía abdominal porque la otra es la vaginal. Bueno, esta es la parte ginecológica que es para la laparoscópica. Aquí también información sobre esto, información sobre la anestesia, obviamente, y para que esté de acuerdo de forma libre y voluntaria y que esté aceptando la operación. Ya, aquí este es para una colporología anterior o colporología. Que es cuando ocurre un prolapso de la madre, entonces se explica acá también las posibles complicaciones, también cómo es que se va a tratar esta cirugía, obviamente si está de acuerdo o no, si ha entendido la revocatoria y lo demás. Bueno, este legrado uterino también presente, las complicaciones que puede haber, el proceso, si está de acuerdo, y la mayoría de todos tienen el mismo formato, pero obviamente cambian las complicaciones, cambia el método que se va a utilizar, cambia todo el procedimiento y cambia también lo que puede suceder post la cirugía. Eso es todo, gracias. Muy bien. Está muy bien. A ver, Díaz Mendoza, Jefferson. ¿Qué cosa es una episiotomía? Episiotomía. Les dije en las clases anteriores que cuando ustedes no saben qué cosa es una palabra, no la entienden, me la preguntan. Por eso les estoy preguntando yo a ustedes porque se supone que sí saben. A ver, Guaya, ¿qué cosa es una episiotomía? Ortega. Muéstrale el consentimiento informado obstétrico. Ahí está, ahí está. Consentimiento informado obstétrico. ¿Qué dice la última? Episiotomía, ¿no es cierto? Mi compañera lo ha puesto ahí en la lámina. Cuando hay interés de aprender, se pregunta. Porque eso es lo que les dije yo, ¿se acuerdan? Cuando hablamos acerca de la deliberación, de la ética clínica, de los pasos, de que la palabra en ese momento era nasarca. Les pregunté qué cosa es una nasarca. Y ahora sí deben saberlo porque se lo dije. A ver, Madera, ¿qué es una nasarca? Madera. 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 Sí, pues, tienes que preguntar. ¿Qué es una nasarca? Ya lo he explicado. O sea, yo no pregunto nada que yo no haya explicado. ¿Qué es una nasarca? ¿Sí? ¿Qué cosa? Es un edema generalizado, ¿cierto? Hay agua por todos lados, hay
ascitis es parte de la nasarca, es el aumento de líquido a nivel abdominal. Ahora les pregunto, ¿quién sabe qué es una episiotomía? ¿Qué cosa es? Es una cirugía para evitar el desgarro durante el trabajo de parto. Claro. La episiotomía, o sea, la cabeza del feto comienza a salir, ¿no?, del útero a la vagina. Y cuando llega a la vulva, muchas veces, cuando es demasiado grande, al salir, se rasga no solo la mucosa, sino hasta la piel, ¿no?, de la vulva. Entonces, antes que se rasgue, cuando hay una rasgadura, la herida es así y es difícil de cerrar. Entonces, antes que se rasgue, haces un corte, ¿no?, para ampliar la vulva, ¿no? Se hace un corte al costado de la parte inferior de los labios mayores. Entonces, para que salga la cabeza del feto y no se desgarre la mujer. Después de terminada el parto, ¿no?, entonces se sutura más, porque es una línea la que has hecho, la sutura. Esa es una episiotomía. Les repito, cuando ustedes no saben una palabra, pregunten. Ahorita no tienen por qué saberlo porque están en tercer año. Esto lo van a saber cuando lleguen ginecobstetricia. Pero ya les adelanto algo para que tengan conocimiento. Bien, pregunta. Pregúntale a Díaz Mendoza Jefferson. ¿Es necesario que se recalce mucho cuando se hace una ligadura de trompas en el consentimiento informado? No puede tener hijos. ¿Cómo? Que ya no puede tener hijos. Claro, en el consentimiento de ligadura de trompas es importante que la gestante durante la paciente entienda que ya no va a volver a poder tener hijos. Y debe aceptar eso. Es correcto, Acosta no va a poder volver a tener hijos. Con el ligador de trompas, yo sabía que depende, porque hay algunos que es cuando te colocan como que solo lo aprietan, y hay otro que es cuando ya es el corte total. Cuando solo está apretada, existe la posibilidad de que te hagas otra cirugía y vuelvas a tener la posibilidad de tener hijos. Claro, ustedes ya llevó anatomía. Entonces, la trompa, ¿no es cierto? Están los ovarios. Los ovarios ponen el óvulo en la trompa está comunicada con el útero y la unión de los gametos, o sea, del óvulo con el espermatozoide es en el tercio interno de la trompa, ¿no es cierto? Okay. Cuando se hace una ligadura de trompa, como bien dice, si esta es la trompa, entonces se dobla y la ligan, entonces le ligan la trompa. Ahí todavía es viable, porque puedes después de algún tiempo sacar la ligadura, pero si después de ligar cortas, ya es más difícil, ¿no? Y después quieren tener hijos y no pueden. Por eso es necesario el consentimiento informado cuando una mujer pide que haya alguna ligadura de trompas. ¿Por qué? Porque ocurre en la vida real, en la vida cotidiana, de que una mujer está con un varón, tiene 4 hijos, no, es que me liga la trompa. No, a los 20 años de matrimonio se divorcian, pues. Se mete con otra pareja que quiere tener hijos y ella ya no puede, porque ella decidió no tener hijos, pero no sabía que la otra pareja, ¿no?, futura, que ella ignoraba que podía existir en ese momento, que sí quería tener hijos, y ahí viene el problema. Por eso es muy necesario la firma del consentimiento informado cuando hay una ligadura de trompas, porque tienen que estar de acuerdo los dos, el marido y la mujer. Sí, dime. Yo sí creo que debería ser, o sea, sí es un punto importante porque en el consentimiento informado no es que pongas lo que es, sino que lo que pueda pasar, y puede ser que pase, y por eso creo que es un punto importante ponerlo, porque nosotros no sabemos si es que puede surgir una complicación, pero tú ya tienes un consentimiento informado de que puedes quedar
por eso. Profesor, Porque si no la ponemos, Ya. puede surgir una complicación. Casualmente, en todo consentimiento informado, se tiene que, primero, hay que explicar en qué consiste el procedimiento. ¿Cuáles son los beneficios que puede dar ese procedimiento? ¿Cuáles son las complicaciones que pueden existir en ese procedimiento? ¿Cuáles son las probabilidades alternativas que puedes tener en lugar de hacer ese procedimiento? Todo. Y después de que has informado todo y le preguntas tú al paciente, ¿tiene usted alguna pregunta más? ¿Tiene alguna duda más? Si el paciente te responde, sí doctor, quiero saber tal cosa, tú estás en la obligación de decirle. Si ya le dijiste todo, entonces señor, firme. Eso puede ser de que es hoy día jueves. Mañana lo van a operar y antes de que lo pasen a sala de operaciones le dicen, no, llamen al doctor. ¿Sabe qué doctor? No quiero que me operen. Ya firmó. Entonces hay abajo otro espacio que dice revocatoria al consentimiento informado. Entonces vuelve a firmar el paciente diciendo que no quiere que lo operen, firma al costado del médico y un testigo, ¿no? Y eso sirve para que el médico, ¿no?, ya deja de tener responsabilidades respecto a ese paciente porque él voluntariamente, después de haber aceptado, se ha negado. O sea, no es que el médico no haya querido, sino ella no quiere. Entonces ya el médico deja de tener responsabilidad sobre esa paciente porque no quiere. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda más? ¿Hay una pregunta a Durán? Durán, ¿no ha venido? ¿Se retiró de dónde? ¿De acá o ya no viene? No sé, viene y se fue. Uy, qué mal. ¿Está usando la mano la... ¿Durán? No, Sí, un ratito. Durán. Vamos a poner entonces este pata. El profesor estaba mal. ¿Ah? Estaba mal. Mira, así esté mal, lo lógico, lo correcto, lo decente, lo respetuoso, es decir, acercarse al profesor y decir, doctor, me siento mal, ¿me puedo ir? Yo no le voy a decir que se quede, si se siente mal se va, pero por lo menos comunica. Eso es respeto al profesor y respeto a todos los compañeros, que no tienen por qué sacar la cara por él, decir estuvo mal, está bien, estuvo mal, pero a mí no me dijo nada. ¿Ok? Diga María. bueno, en lo personal, con respecto a la ligadura de trompas, yo no le veo la verdad el sentido del todo, porque conozco señoras de la edad de mi abuelita que son solteras y literalmente nunca han tenido problemas con respecto a eso, pero claro, otra cosa quizás sea cuando ya se casó, aunque no sé exactamente cómo será en el Valle de Casados. La cosa es que creo que se le tendría que advertir con más ahínco, sobre todo si todavía es soltera. Claro, si a una soltera pide que le liguen la trompa, ¿no?, ella es responsable de sí misma, es autónoma, no tiene un marido, al menos oficial, que legalmente diga es su esposo. Pero ella no quiere tener hijos, entonces ella es la que firma el consentimiento como mujer soltera, es su autonomía. Y puedo hacer Entonces, ya pues procede el médico, porque ella lo está solicitando. Y el médico le dice, ya no vas a volver a tener hijos, no vas a poder tener hijos. Porque es muy probable que a pesar de que no le corten, sino liguen, cuando está mucho tiempo la trompa doblada, entonces no hay permeabilidad, entonces no va a pasar el ojo. ¿Okay? Entonces igualitos se vuelven estériles. Después habría que hacer lo que se llama una plastía de trompa. Tratar de poner algún aditamento para
para que se viabilice, pero eso no garantiza que vuelva a ser fértil. ¿Puedo hacer una pregunta más? Todas las que quieran, pero ¿Y por qué mejor no le pide a él que se haga la vasectomía? si estás hablando de una mujer soltera, No, es que yo quería hablar por ambos, aunque en el caso de las solteras me parece bastante curioso porque yo soy soltera y no le veo mucho sentido a este tipo de cosas, honestamente. sentido, no le ve sentido en que estamos hablando nosotros, y antes de comenzar les expliqué que generalmente son las mujeres que tienen muchos hijos, 4 o 5 hijos, y ya no quieren volver a tener. Y de repente, como le digo, termina el matrimonio, ya se han casado con una persona por la iglesia y por civil, ¿no? Se divorcian y tiene otra pareja que sí quiere tener hijos y ella ya no puede. Porque Y ella encima del estuvo tipo que parece que comprometida se va a con ser su primer responsable. matrimonio, Ay. los dos firmaron y se hizo. Ahora, el otro, la otra pareja que pueda tener ya no tiene ninguna injerencia porque ella tomó la decisión cuando pertenecía a otra pareja. Bien, ¿alguna otra No me parece muy acotación, justo, alguna qué otro raro. aporte? Ya, muchas gracias. Está muy bien.